El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro. Hola, hola amigos, muy buenos días. Qué gusto es arrancar ya un programa más junto a ustedes, llegando a mitad de semana y por supuesto deseándoles un excelente día, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio de reflexiones desde la Cámara. Hoy estamos en el programa número 843, rompimos la barrera de los 800 ya hace algún tiempo atrás y por supuesto vamos avanzando día a día más junto a ustedes. Recuerda que estamos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Tú puedes seguirnos, ingresas a Facebook, colocas la palabra Camicon, tal como lo ves aquí abajo, y por supuesto podrás acceder a este programa y todos los diferentes programas que hemos venido tratando a lo largo de este tiempo. Les recordamos también que estamos siendo retransmitidos por 3 medios digitales. Uno de ellos es el Círculo de la Prensa del Ecuador, a quien le mandamos un fuerte abrazo con su principal a la cabeza, Tannhauser Arévalo. Las 2 radios en línea, Voceros In-House, a quien también le mandamos un fuerte saludo. Y claro que sí, a My Own Boss, que ya es parte de estos programas. El día de hoy también nos está retransmitiendo la radio Sensación 800 AM, a quien le agradecemos muchísimo por hacerse eco de nuestro programa. Asimismo, les queremos indicar que el año anterior cerramos casi con 2 millones de visualizaciones de parte de ustedes, así que para nosotros es un gusto, un privilegio y un compromiso el seguir trabajando adelante para poder llegar día a día junto a ustedes. Permítanme, saludamos en las redes sociales y tenemos acá ya, así es, primeramente queremos indicarles que hoy tenemos al doctor Ángel Polibio Córdoba, quien es CEO de CDatos, para hacer una opinión de la población e indicadores nacionales 2024, algo muy importante que lo vamos a topar en esta mañana. Y antes de pasar ya con nuestro invitado, saludamos en las redes sociales con ustedes que están ya desde muy temprano en la mañana. Anita Tejada nos dice muy buenos días, Mayri de Castro también se une este momento, Jorge Buitrón, muchísimas gracias, Hugo Paucar también está en nuestra sintonía, Francisco Chávez, muchísimas gracias, José Pepito Miranda Ávila, mi vicepresidente, le mandamos un fuerte abrazo, Fernando Calero, claro que sí, Nancy Córdoba también está en esta señal, Rosy Bautista, gracias por estar aquí junto a nosotros, Cristina López desde Bogotá, Colombia, y en fin, varios amigos están ya uniéndose a esta señal. Ahora sí vamos a pedir por favor a producción que nos abra la toma lateral, porque como lo habíamos anticipado, tenemos ya ahí a nuestro invitado Ángel Polibio Córdoba, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Qué gusto tenerle acá, justamente para hablar esto, la opinión de la población e indicadores nacionales de este año. Y por supuesto, a nuestro presidente de la Cámara de Industria de la Construcción, Polo Campo, con quien arranco. Bienvenido, mi querido Polo, qué gusto tenerte acá en esta mitad de semana. Adelante. Hola Giancarlos, muy buenos días a quienes nos siguen en este espacio de opinión pública técnica, reflexiones desde la Cámara. Siempre, Giancarlos, no debemos cansarnos de decir que este no es un noticiero. Nosotros creamos un espacio de opinión pública técnica único en el país. Tú lo has dicho, hemos pasado la barrera de los 800 días de lunes a viernes estar aquí generando opinión pública y con personajes todo el tiempo de primer nivel. Hemos tenido el honor de estar con el presidente de la República, ministros, alcaldes, asambleístas, bueno, en 800 días, 800 personajes de primera línea. Seguiremos en esa cruzada mientras exista este tipo de orientaciones y hoy no va a ser la excepción y más bien creo que va a ser un programa bastante importante el hecho de ilustrarnos con el experto. Yo quiero agradecer como el que más al doctor Ángel Polibio Córdoba, quien ya nos ha dispensado su gentil amistad para poder venir, acercarse a la Cámara de la Construcción y con esta difundir no solo a los constructores sino a toda la sociedad el hecho de toda su experticia de CDatos. Y quisiera empezar por ahí, mi querido Ángel Polibio, bienvenido. ¿Qué es CDatos? ¿Desde cuándo existe CDatos? ¿Y cuál es el aporte tan valioso que este da a la sociedad? Para ahí partir a todos estos valiosos
informes que vamos a saber capitalizar y sugiero tomen papel y lápiz porque los datos de oro que nos va a dar hoy Ángel Polibio Córdoba son susceptibles de que con eso nosotros discernamos de nuestros diferentes estamentos. Con datos reales veamos cuál es la percepción de nuestro momento actual de país. Con estos datos veamos realmente los personajes del 2023 para poder potencializarlos a este año. ¿Qué pasa con los alcaldes de Quito, Guayaquil? ¿Qué pasa con la ciudadanía en general? ¿Qué pasa con los deportistas? Miren, va a ser un programa realmente muy ilustrador, de los que más uno tiene que tomar anotaciones. Así que sin más preámbulos, doctor Ángel Polibio Córdoba, realmente es un honor y que también la radio Sensación nos retransmita, pues se sume a estas 3 radios online que nosotros tenemos de cajón, ya que nos retransmiten el día a día, a poder ampliar todavía el horizonte de conocimientos. Bienvenido a Reflexiones desde la Cámara, mi doctor Ángel Polibio Córdoba, un honor tenerte aquí. Mucho, realmente para mí más bien es el honor que tengo y la gran oportunidad de conversar con pues, esta organización tan importante como es la Cámara de la Industria de la Construcción y que se ha abierto realmente al país para que a través de esta forma de analizar, de presentar la información, se conozca lo que sucede, y yo diría no solamente en el país, sino en el mundo. Nosotros permanentemente pues estamos haciendo también un trabajo y justamente pues, esta es la forma como no nos quedamos con la información, no se queda pues, con la información archivada, sino que tiene que llegar a la población en general y a quienes toman decisiones en todos los campos, en el campo público, en el campo privado, y decisiones y hay información que a veces no puede llegar a rincones porque no tiene la posibilidad de tener acceso a estos datos. CEDATOS es una organización privada que comenzó su actividad profesional en diciembre de 1974. Cumplimos nada menos el mes pasado 49 años. Pues debo decirte que hay cuestiones que uno nunca espera en su vida, de que tomará una especialidad y tendrá la oportunidad de trabajar en campos pues que realmente a uno le convencen de que se está haciendo un trabajo positivo. Tuve yo la suerte de ser alumno de mi padre, durante muchos años, matemático él, ¿no? Y también pues era un escritor, permanentemente escribía en los diarios del Comercio, El Universo, El Telégrafo mucho, y yo era su ayudante, y pues entonces teníamos que justamente buscar qué es lo que hay en el país, en las provincias. Mi origen es carchense, mi padre fue mucho tiempo alcalde de mi ciudad, de San Gabriel, y pues tomé la especialidad de estudiar economía, pero siempre buscando la matemática. Y estando de estudiante incluso, trabajando en la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, el presidente era el señor Clemente Llora Vindaburu, que después fue un presidente de la República, y director el doctor Germánico Salgado, un famoso, muy destacado economista, que también fue pues ministro de algunas ramas y llegó a ser director económico de la OEA. Y dicen, bueno, eso era en los años 60. Hay necesidad de hacer un plan nacional de desarrollo y en el país no había la información necesaria. Naciones Unidas, ayúdenos. Vienen expertos y entre los expertos viene un destacadísimo investigador en muestreo probabilístico, director nada menos que de la escuela del departamento para estadísticos extranjeros, para quienes tienen que tomar a su cargo la investigación en su país, el profesor Leslie Kish. Me resulta ser ayudante de él, me seleccionan y pues por ahí vino la gran oportunidad de que
rindiendo exámenes, ingresar a la universidad. Fui por 2, 3 años, pues me quedé varios años, y después de eso inmediatamente me pidieron para que sea nada menos que experto de Naciones Unidas en varios países, y trabajé en varios países de Latinoamérica, y como la demanda era tan grande, también en el Ecuador, de parte de organismos como Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, organizamos entonces en el año 1974 CEDATOS, y al mismo tiempo Coldatos con otro compañero en Colombia, y así se iban ampliando en diferentes países esas organizaciones. Hay una organización muy grande que es la Gallup International, entonces nos hicimos también socios de la Gallup International, que está en todo el mundo, y trabajamos con varias universidades. Ese ha sido también el campo que ha hecho posible que coparticipemos en el mundo con la formación de nuevos técnicos. CEDATOS no ha perdido un solo día de sus estudios. Hemos entrevistado a más de 4 millones de hogares en diferentes campos, y de esa manera, pues entonces podemos estar al día para entregar nuestra información. Me voy a seguir pasando por ejemplo, bueno, ¿quiénes somos? Aquí están, estoy acompañado de los primeros compañeros míos, son mis hijos, ¿no? Carlos, Nancy, María Belén, Diego, y está siempre al lado izquierdo está mi esposa, ¿no? De cuello rojo, y son pues han pasado por nosotros varios centenares de jóvenes, y cuando hacemos estudios electorales, miles de personas que han trabajado en esto. Aquí pues los estudios son estudios de factibilidad, dimensionamiento del mercado, telecomunicaciones, consumo, vivienda, estudios económicos, financieros, de dimensionamiento del mercado. Más o menos han sido unas 1000 empresas los que han solicitado nuestros estudios, y siempre hacemos investigación de opinión pública, no solamente para el Ecuador, sino para todo el resto del mundo. Para América con la Universidad de Vanderbilt, que hacemos el barómetro de opinión latinoamericano, y con la Gallup International pues hacemos estudios, por ejemplo, en esta ocasión, última ocasión, en alrededor de 104 países. Entonces, es importante que yo les diga esto, porque este es un estudio para todos. Ustedes y todas las secciones se pueden suscribir. Es cuestión de suscribirse a un estudio, y no tienen que hacer un estudio pagado absolutamente por una sola persona, y en eso es lo que se llaman los estudios ómnibus. Compro el pasaje, es decir, compra la suscripción. Se sube al bus y dice, bueno, vamos a hacer un recorrido por todo el Ecuador, y diferentes aspectos para todos, pero algunos en forma muy especial. Y esos son los que se hacen de forma exclusiva para una organización que quiere ampliar un tema. Entonces aquí presentamos nosotros la ficha técnica. En general son estudios probabilísticos, aleatorios, multietápicos, ¿no?, que toman en cuenta el nivel socioeconómico de las personas a quienes se entrevista. Casi siempre hacíamos nosotros las encuestas en hogares, persona a persona, pero los estudios, las metodologías han subido enormemente, y no necesariamente se puede encontrar a la persona seleccionada en su casa. Se lo ubica donde está, y ahí con él se trabaja con lo que se llama el CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing. Las encuestas son de promedio de 2.200 casos, en algunos casos mucho más. Aquí a la izquierda tenemos la cobertura de todo el país. La encuesta se hace siempre en 17 ciudades, Sierra, Costa y Amazonía, áreas urbanas y rurales, con los cuales tenemos alrededor de 34 fuentes de inversión permanente. Mire, ¿y qué estudian? Aquí en el Ecuador, en el año 1974, estábamos en plena dictadura, y el dictador que tocó nosotros los primeros contactos fue Guillermo Rodríguez Lara, con quien tuvimos la oportunidad de estudiar su gobierno, cómo es lo que el país que estaba en ese entonces, entrando en otra etapa formidable de su economía, con la economía petrolera, tuvo un desarrollo muy grande. Ya lo vamos a ver después en cifras, pero también estudiamos la aprobación. Rodríguez Lara tuvo 44% de aprobación en promedio, y el triunvirato después, pues, que
estuvo entre los años de 76, 77, 78 hasta 79, que también tuvo una aprobación promedio de un 32, 75%. Aquí estamos presentando un resumen de los 30, de los 15 primeros mandatarios que ustedes aquí tienen el país del año 1979 al año 2023. Bueno, Jaime Roldós Aguilera, el primer presidente que llegó con un 64% de aceptación y cuando falleció tuvo 44% de aceptación, de aprobación a su gestión. El segundo mandatario, pues, Osvaldo Hurtado, que comenzó también con un 43% y terminó con un 31%. Y aquí tenemos todos los presidentes, ¿no? Que es un seguimiento mensual que le hacemos. Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, el señor Abdalá Bucaram, que es uno de los presidentes que entró con una aprobación bastante alta del 67%, pero a los 6 meses, pues, hubo una baja de 6%, y ustedes recordarán también en un libro que escribí llegado hace pocos meses, que hicimos también la entrega para que ustedes vean ese libro, cómo está todo lo que estoy hablando aquí. Se dice qué es lo que ha pasado gobierno por gobierno en ese libro, que se llama La fuerza de la opinión pública. No, tú lo tienes ya, de Apolo, ¿verdad? Entonces, duró 6 meses en su administración el señor Abdalá Bucaram. Vino Fabio Alarcón, que incluso llamó una consulta popular para que el pueblo sea que acepte o no el que continúe. Comenzó con 63, terminó con 31. El señor, pues Maguad, un gobierno que tuvo situaciones también muy, muy especiales. Aquí es cuando se produjo, pues, el feriado bancario, una situación nunca observada en el país, un detrimento de la economía, caída por debajo de un crecimiento económico negativo, pero vino, bueno, algo positivo, la firma del acuerdo de paz, que tanto era una preocupación para el país. Vino también entonces la dolarización a partir de enero del año 2000, y las cosas cambiaron enormemente. Cuando recién comenzó la dolarización, la población lo aceptaba en 22, 24%. Pues después fue creciendo y ha tenido incluso más del 90% de aprobación. Cayó también con 7% de aprobación Maguad. Inició Gustavo Noboa con 51, terminó con 35. El señor Lucio Gutiérrez, 64-32. En tiempo del señor Gutiérrez se obtuvo en el año 2004 el crecimiento económico más alto que ha tenido el país en los últimos 50 años, prácticamente con el 8.4%. Palacio, que pues lo sustituyó después de 2 años y medio. El señor Correa, pues, que tuvo 10 años. En el libro se hace una secuencia, pero de todo lo que pasó en los 10 años de él, que también desde luego tuvo una aprobación en su inicio de más del 60%, terminó con más de 40% de aprobación. El señor Lenín Moreno, que tuvo una aprobación también de más del 60%, terminó con 9%. El señor Lazo, que tuvo un triunfo electoral de más del 52%, llegó hasta el 74%, pero terminó con un 13%. Y el actual presidente, que también está medido, que comenzó con 51% de aprobación, digamos, de la votación eleccionaria, y pasó a fines de diciembre al 64%, y ahora vemos que tiene 69% de aprobación, como consecuencia de lo que ha sucedido en el país en los últimos días, en las últimas semanas, y las gestiones que él ha tomado con relación al avance del país. Perfecto, mi querido Ángel Polibio, solo aquí una consulta, queremos seguir ilustrando. Daniel Noboa es el presidente ecuatoriano más joven de la historia. ¿Quién es el presidente del Ecuador más joven de la historia, mi querido Ángel Polibio? El presidente, perdón. Del Ecuador más joven
en la historia. El presidente del Ecuador más joven fue el presidente en el año en el año 1830, con 30 años. El señor Juan José Flores fue presidente venezolano, 30 años cumplidos. Tuvo 3 veces de mandatario, y luego de primer presidente Juan José Flores es el señor Daniel Noboa con 35, ya 36, ¿no? 36 años. El siguiente también, pues joven, después de ese, tenemos Jaime Rodríguez Aguilera con 39 años. Otros presidentes, pues, han tenido, entre el año 79 y esta parte, pues, vamos a decir, comenzó también Osvaldo Hurtado con 40 años, ¿no? Y los demás han tenido sobre los 40, 50 años, ¿no?, de edad. El señor Luis Gutiérrez también hizo sobre los 40 años. Pero esos son los presidentes más jóvenes. Y, como digo, el presidente actual, pues, Daniel Noboa, ¿no? Él ha sido el segundo presidente, ¿no?, después de Juan José Flores, que tuvo en el año 1830, primer presidente del país, 30 años de edad. Perfecto. Ahora, cuando queremos ver nosotros año por año, ¿no? Esto lo vamos a ver rápidamente. En el caso del año de agosto de 1998, ya lo mencioné, el presidente Maguad tuvo de 66 y salió con 7%, ¿no? Tenemos luego, pues, el presidente Noboa, que comenzó con 51, bajó con 35, el presidente Luis Gutiérrez, que también tuvo un bajón de 64, pero bajó a 32. No es el presidente que ha salido con un puntaje bajo, no. El bajón de Luis Gutiérrez fue especialmente en Quito, ¿no? No tenemos al presidente que ha sido sacado con un porcentaje de esa naturaleza. El presidente Palacio, que es 53-29. Después tenemos Correa, pues, que tuvo una aprobación hasta del 76%, ¿no? En la primera vuelta, pues, incluso en el año 2006 se enfrentó con Noboa, ¿no?, el padre del presidente actual. El padre del presidente actual primero tuvo la participación en elecciones con el presidente Maguad, ¿no? También tuvo la elección el papá del presidente Noboa con Lucio Gutiérrez, ¿no? Salió en segundo lugar. Y con Correa, pues él ganó la elección a Correa en el año 2006, en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta le ganó Correa. Y claro, tuvo ya con su nueva constitución del año 2008, pues mandando el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y todo, porque él decía, es el jefe de todos los poderes del Estado, también el Poder Electoral y el Poder del Consejo Administrativo. Entonces, él terminó su mandato, avanzó hasta 76 con 45%. Moreno incluso superó en pocos meses al 66%, pero tuvo una caída con la que salió, fue del 9.3%. Tuvo incluso en meses anteriores bajó hasta 4%. El señor Lazo, pues, que tuvo incluso llegó hasta el 74%, aquí vemos un registro del mes de junio del 71%, 36%, 21% y terminó con el 13%. Y con el presidente, que ya lo mencioné hace un momento, pues el presidente Daniel Noboa está ahora con un 69%. Es posible que en esta semana, que se termina siempre, veamos si hay cambios en lo que estamos presentando en este momento. Ahora, claro, es importante que nosotros presentemos a la población y cuáles son las expectativas, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tiene la población en el momento que se está consultando? Casi siempre se comienza aquí tenemos la línea verde que va por buen camino, ¿no? Pero después vemos, por ejemplo, en mayo de 2017 comenzó con 2052.8, va por buen camino.
pero terminó con un 5%, que decía la población que va por buen camino cuando estuvo el presidente Moreno. Con el presidente, este es lo que ha pasado con el presidente Lasso. El buen camino ha estado siempre en alrededor del 28%, pero 19%, 12%, bajó hasta el 9%, ¿no? Y ahora tenemos pues el buen camino con el presidente, perdón si le puedo mover esto, con el presidente Novoa, en diciembre tuvo 37%, subió de lo que es 23 a 37%, y ahora vemos que la población no está me dieron el dato recientemente, ayer anoche, el 39.1% dice que va por buen camino, ¿no? Ahora, y la situación del país, yo creo que es importante analizar esta situación. Aquí también vemos cómo va, si es que va mejor, igual o peor. Veamos lo último, ¿no? Y tenemos que para el 25 de diciembre y ahora, para el mes de enero, tenemos que dice que va mejor. Esta línea verde es la que dice que va mejor. Cuando comenzó el gobierno decía 40.6% va a ser mejor. Pasó al 39.8% y ahora tenemos que ser 43%. 43% dice que la situación va a mejorar. Que va a ser una situación igual, dice un 29%, y peor, dice un 24%. O sea, hay buenas expectativas. Las cifras son bastante favorables para lo que va a pasar con el país. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que se dan en el país? Los principales problemas son el problema de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia, ¿no? En el año 21, la inseguridad tenía un peso del 6.9%. Ahora, ¿no? Incluso esta cifra ya es para enero del año 2024, tenemos el 45% de la preocupación es la inseguridad, la delincuencia y la violencia. Y si a eso incluso le sumamos el narcotráfico, que son 4 puntos, sobre el 50% de la gran preocupación de la población es la inseguridad, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico. Sigue, desde luego, el problema del desempleo, del subempleo, de la falta de ocupación, la situación económica, la pobreza, la crisis, que entre los dos problemas también llegan a sumar un 49%. El gran problema, repito, es la inseguridad, delincuencia, violencia, el narcotráfico, que hace que sume del 52%. La corrupción también sigue con un peso que no baja, y que si eso le sumamos a todo lo que es la inseguridad, la delincuencia, violencia, la forma como se manejan las decisiones, sobre todo como viene inmediatamente la inestabilidad política del país, la pugna política, el manejo de la justicia, eso es otro gran problema que está pasando entre todo sobre el 55%. Bueno, esto de la aprobación ya lo presenté hace un momento, de la aprobación a los presidentes de la República. La credibilidad también, estamos ahora con una credibilidad que al presidente Noboa le ha subido de 59 a 61, está con 64%. Yo creo que está en una ruta de aprobación de la población, pero que hay necesidad entonces de que se tomen las decisiones más correctas para que este avance que se está viendo actualmente se mantenga, ¿no? La Asamblea Nacional es importante. Es otro ente que la población lo tiene en la mira, ¿no? Cuando comienza la Asamblea, por ejemplo, aquí está un caso, como nosotros recogemos de toda la historia hacia atrás. En el tiempo del señor Correa, cuando comenzó Gabriela Rivadeneira, tenía un 43% de aceptación, pero inmediatamente las bajas comienzan. Pero en época de Correa, la baja en la aprobación a la Asamblea
nunca fue por debajo, fue más allá, fue más allá del 32%. Vamos a ver después cómo se pasó. En época de Elizabeth Cabezas se tuvo una aprobación hasta del 28%, con César Litardo se tuvo una aprobación de hasta el 18%, ¿no? Con Guadalupe Llori, por ejemplo, cuando comenzó el día de la elección, estaba en 10.9, subió a 30.1, pero eso le duró solamente pocos meses prácticamente, porque la asamblea cayó a partir de julio del año 21, mayo del 22 con 8%, en diciembre 22%, en febrero 4%, 4.8%, y para cuando se dictó la muerte cruzada a la Asamblea Nacional, tenía el 4.4%. Comenzó ahora con el señor Henry Kronfeld con 34.6 y vemos que hasta el 5 de enero de este año subió a 43 puntos, que viene a ser, si comparamos con todo lo que es la Asamblea a lo largo de, vamos a decir, desde el año 2013 hasta esta época, entonces viene a ser la situación en la que mejor está la Asamblea. Está en manos de los asambleístas de que hagan un trabajo pensando en lo que es el desenvolvimiento nacional de la población en general, no de los partidos políticos y movimientos políticos, no de esquemas que tienen que ver con compromisos a lo mejor que tienen con algunas organizaciones, sino con el compromiso nacional. Se observa una buena respuesta. Ahora, por ejemplo, es importante ver, esto está claro que es un poco grande esto, pero ¿en quién es lo que más confía la persona? En su familia. Confía en la mujer, confía en las Fuerzas Armadas, está con una confianza también que está bordeando el 80%, es como consecuencia también de las cosas que han pasado últimamente. La juventud, las universidades. Tomen en cuenta esto, la mujer, la juventud, las universidades, tiene la población una gran confianza. Ha mejorado la confianza en la Policía Nacional, en la empresa privada. La empresa privada tiene un 60% de confianza. Es la población la que dice, es la empresa privada la que nos va a dar oportunidad de trabajo, de empleo. Es la empresa privada la que busca siempre el mejoramiento, no buscando la política, sino buscando lo que tiene que hacerse mejor en el país. Los medios de comunicación privados tienen un 54%, más que 46% de los medios de comunicación pública. Las redes sociales han subido increíblemente de lo que tienen hace 3 años, 29%, están con 45%. Entonces, hay que cuidar este medio de las redes sociales para que no se aprovechen personas, organizaciones, movimientos, partidos que hagan circular a veces pues una serie de resultados, pensamientos, escritos o lo que sea, que no son los que van directamente hacia el beneficio nacional. Las municipalidades, bueno, tienen una aprobación de 43%. Esto es una aprobación que no está por debajo de lo que pues este rato se debería decir que no están siendo debidamente aprobadas, pero si llegó a tener el 55% en años anteriores, es necesario de que esas municipalidades también lleguen a ese porcentaje. La alcaldía de Guayaquil se pone aquí, pues, en la época del señor Jaime Nebot llegó al 71%, Cintia Viteri 53%, ahora está en 40%. Se tiene una aprobación bastante importante hacia la fiscal general del Estado. Tenemos que tiene un 40% de aprobación que duplica, o más incluso, a la aprobación que tenía esta persona en el trabajo que hacían pues permanentemente. Los indígenas tienen una baja considerable,
40 en general. El gobierno nacional, estas son cifras de los gobiernos anteriores, pero digamos, está ahora el gobierno nacional con una aprobación y una confianza que está en alrededor del 69%. El CNE tiene una aprobación del 26%, que debería esperarse que sea pues algo mejor, ¿no? Ahora vale la pena también un recorrido general a lo que son los indicadores nacionales, ¿no? Sí, Yo por creo que la favor. población sí es importante. Bueno, aquí también vale la pena. Hemos tenido un dato de la alcaldía de Quito que está con un 25%, ¿no? Y la función judicial está bastante floja. La función judicial está prácticamente con está alrededor del 9%. Esta información de lo que son la información de los indicadores micro y macroeconómicos, vale la pena que les revisemos rápidamente, sobre todo en la comparación del año 74 con el 2024. Perfecto. No, el Producto Interno Bruto, claro, ha tenido un crecimiento muy, muy grande, que cuando comenzamos en el año 1974 eran 6.600 millones, ahora tenemos 121.710 mil millones de dólares. En esto también tenemos un análisis de gobiernos por gobiernos de los últimos gobiernos y donde se ve sobre todo el gasto público, pues tuvo un crecimiento de tal naturaleza que llegó casi a 400.000 millones de dólares en la época del señor Correa, que es superior al gasto de los gobiernos anteriores y de los gobiernos posteriores, ¿no? Entonces, la relación beneficio-gasto es una relación bastante baja. El Producto Interno Bruto, pues tenemos desde el año 1974, con la época petrolera, llegó a tener el 11.2%, ¿no? Y desde el año 1979 tuvo el crecimiento de 3.7, ¿no? De aquí vemos que en el año 2004 es el mejor crecimiento que ha tenido el país desde los gobiernos 79 en adelante. Esto es con el señor Lucio Gutiérrez. Y ha tenido una baja de tal manera que ahora tiene el menos, no menos, el 0.8%. Esta baja dice claramente lo que ha pasado. La deuda externa, que tenía en el año 1974 un valor de 807 millones de dólares, en el año 23 es de 75.277 millones. Tenemos que, en este sentido, el ecuatoriano que nacía en el año 1972 nacía con una deuda de $50. Ahora el ecuatoriano que nace en el año 2023, que nació en el año 2023 o nace en el año 2024, tiene una deuda de $4.200.000. Cada ecuatoriano. Entonces, fíjate, ¿cómo ha significado este crecimiento económico que no puede decirse que es un crecimiento que se esperaba, sino la población es la que también ha sido impactada, ¿no? Por otro caso, la inversión extranjera directa es una inversión que debería esperarse que sea la que ayude a mejorar la situación del país. Pero la inversión extranjera directa, que es la que viene de afuera, ¿no?, para apoyar a los proyectos nacionales, la que más ha tenido ha pasado a veces de 1.000 millones, pero el año 22 fue 845 millones y en el año 2023, esto está todavía registrado sin término el año, no va a llegar el registro a superar los 800 millones de dólares. ¿Cuál es la inversión extranjera directa de los países vecinos? Supera los 10.000 millones, los 8.000 millones, frente a la inversión extranjera que es tan escasa para el Ecuador, ¿no? Lo que sí cabe destacar son las remesas de los ecuatorianos, que desde el año 2000, sobre todo al 2010, que fue también cuando salieron después de la dolarización, cuando la gente se fue por cientos de miles de personas, son los que más apoyan a la gestión privada, sobre todo, al punto que en el año 2000
2023 llegó a 5.681 miles de millones de dólares. Eso es casi prácticamente, no una, dos, tres, cuatro, más de 6 veces la inversión extranjera directa. En el año 2021 hicimos un seminario en Estados Unidos con nuestras oficinas de SEDATS Ecuador, SEDATS América que tenemos, y en un seminario, en un foro, se llegó a tener, en ese foro participaron hasta 800 personas, y había la intención de hacer una inversión extranjera hasta de 4.000 millones de dólares. El gobierno también hizo un foro en el año 2021, positivo, para que venga más ingresos desde el exterior. Presentó el decreto de ley, pero el Congreso, la Asamblea Nacional simplemente no le dio curso. Hay necesidad de alentar a la inversión extranjera. Ahora, en cuanto a estas remesas, yo creo que aquí tiene muchísimo que observar la Cámara de Industria de la Construcción, porque se supone que este valor de 5.681 que llega a privados o que se debe en lo posible orientar hacia la construcción, para que la construcción sea realmente una fuente de empleo como es, pero que se puede emplear. Este es un dato bastante importante. Las remesas, ¿de dónde vienen? Vienen, aquí está de año por año, ¿no? Tenemos desde el año 2019, 21, 22, 23, vienen desde ecuatorianos que están en Estados Unidos, que prácticamente son los 3.300 millones. De España, ¿no? Vienen 627 millones. De Italia, ¿no? Son 93.000 millones. De México, ¿no? También en algunos casos de Chile. De Perú incluso hay personas que han mandado 26 millones de dólares, pero sobre todo son los ecuatorianos que residen en Estados Unidos, en España y en Italia. Algo que tenemos que cuidar, por favor, es esto que se llama el riesgo país. El riesgo país es un puntaje que lo dan organismos que llevan la situación del país para ver si es que está en capacidad de cumplir con sus obligaciones. Y vemos que el puntaje del riesgo país en el Ecuador realmente es bastante alto. Claro que el más alto fue cuando se dio en la época del feriado bancario, de la época de la dolarización, que llegó hasta 4.700 puntos. Pero vemos que tenemos también años como en el año pasado, en diciembre, que llegó a incluso llegó a 2.165, y ahora en enero está en 1.968 puntos. Eso quiere decir que falta confianza en las organizaciones que conceden créditos, entre los gobiernos en general, para poder dar crédito al país. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta que la situación del país que tenemos, y eso vale decirlo, es la situación, estamos ante una posición que se tiene que pagar un rubro sumamente alto para el próximo año. En el año 2024, el nuevo gobierno ecuatoriano deberá pagar 7.689 millones por la deuda pública. Vencimiento de capital, intereses, también lo que se va a dejar de producir por Yasuní y por el SP, como otros temas que están en manos que tienen que manejarse bien. Pero este es un anuncio, pues que es un anuncio que no sale solamente en el Ecuador, sale a nivel mundial, que el nuevo gobierno pues tiene una situación bien difícil, y este es ese riesgo país. El presidente lo dijo cuando se reunió allá con algunas asociaciones. ¿Cuál es el aporte de la industria de la construcción? En miles, aquí está, el aporte de la industria de la construcción ha ido avanzando, ¿no? A tal punto que en el año 19 fue 11.816 millones. En el año 20, 5.430. Pero vemos un avance de cuál es el aporte de la industria de la construcción al PIB. Es de 11.179 miles
11.179 miles de millones de dólares. O sea que es una de las actividades que en el país más aportan. La agricultura en el último año, 11.900, en el comercio, pero tenemos en cuenta una cosa también, que en el último año hubo una disminución de 135 en comparación con el año anterior, ¿no? Pero todo lo que es la industria de la construcción, específicamente, son 11.179 millones de dólares. Es un generador de empleo. La agricultura, 2.000, el comercio, 4.000, pero en la construcción es el otro generador de empleo que está sobre los 1.073 billones. La manufactura, la minería y los servicios. También vale la pena, bueno, la población, sí, del Ecuador, que estuvo en el año 1950 con 3.200.000, ahora haciendo la proyección a 2023, es de 17.900.000 personas. No se tiene que hablar de 17 millones, somos 18.000 millones. Si en el año 2022 el censo produjo 16.938.000, la proyección actual es de 17.900.000 a diciembre del mes pasado, del año pasado. O quiere decir que en enero, febrero, marzo, estamos con 18 millones de habitantes. Yo creo que tanto el primer mandatario y toda la población que maneja el país debe siempre hacer una referencia que la población del Ecuador son de 17 millones, ¿no? Y aquí podemos ver también claramente que estos son los datos que están totales. La relación hombres-mujeres ha cambiado. En el año 74, hombres éramos 50% y 48% mujeres. Ahora tenemos que las mujeres son 51% y los hombres 49%. ¿No? En la población urbana-rural, de lo que el país en el año 74 era un país rural, 59%, ahora es un país urbano, un 63% y 37% rural, ¿no? Ahora, el número de hogares y tamaño por medio de hogar ha disminuido, ¿no? Del año 2000 al año 2022, lo que estaba eran 2.879.000, en el año 2010, 3.810.000, en el año 2022, 5.188.000. O sea, el número de hogares ha disminuido. La tasa de natalidad, ¿no? En el año 82 era de 3.5, ¿no? Ahora, digamos, de 35 nacidos año por cada 1.000 habitantes, vemos cómo ha bajado, capaz de que ahora son 13.9 nacidos por año por cada 1.000. Ha bajado la tasa de natalidad. La esperanza de vida es importante. La esperanza de vida en el año 50 en el Ecuador eran 48.7 años. En el año 55 subió a, digamos, 52%. Ahora vemos que en el año 2023, en el Ecuador, la esperanza de vida es de 77.7 y en América Latina, pues, es de 76 puntos. La esperanza de vida en el Ecuador ha subido por lo menos 20 años, casi 25 años en lo que va desde el año 50 hasta el año 2023. La tasa de matrimonios ha bajado, eso sí, considerablemente, ¿no? Ha bajado de la tasa de divorcios de 60, de la tasa de matrimonios de 60 a 30.8 por cada 10.000, y han aumentado los divorcios de lo que estaba en 3.4 a 13.7. El coeficiente Gini es un coeficiente que mide la distribución de ingresos. Cuando hay una distribución de ingresos totalmente igualitaria, el coeficiente Gini es de 1 punto. Cuando tiene un promedio de menos de 50, quiere decir que hay desigualdad en los ingresos. Entonces eso también se tiene que entender,
de que los ingresos se distribuyan, ojalá progresivamente, conforme aumenta la población, que sea mayoritaria, que reciba también mayores ingresos. La población económicamente activa, pues también crece, y ahora estamos en 8.471.000, ¿no? Y se ve de que por género, pues también las mujeres tienen una participación mucho mayor en todo lo que es la parte económica en general. Los miembros del hogar se mantienen también en menos de lo que se tenía anteriormente. Antes había un promedio de más de 4%, ahora está entre 1 y 2%. 1 y 2 personas por hogar. El empleo sí se tiene que es un empleo que todavía tiene que superarse, ¿no? Porque tiene un empleo pleno de solamente pues es un 33%. Lo que es una situación gravísima, gravísima, es la situación de la población penitenciaria. En el año 74 eran 4.392 presos, ahora tenemos que superan los 40.000 personas, ¿no? Y la tasa de homicidios, ¿no?, que se tenía, que era del 25.7, ahora supera los 45 por cada 1.000 habitantes. Esta es una situación sumamente seria, y con todos los acontecimientos que se han dado en las últimas semanas, incluso tiende a subir esta tasa de homicidios, y que pone también al país en una situación difícil. Baja el empleo, baja la seguridad, y eso pues es algo que se tiene que superar, ¿no? En Latinoamérica pues tenemos que el apoyo a la democracia disminuyó hace una década y sigue siendo comparativamente bajo. Vemos que con datos de nuestra organización en la que trabajamos con la Universidad de Vanderbilt, el apoyo a la democracia está en el 59%. Esto es de acuerdo al estudio terminado en el mes pasado. Y en el año 21 incluso fue mayor. O sea, el apoyo a la democracia, si bien es cierto que ha subido desde el año 2017, pues del gobierno de Correa, hasta ahora, pues comparado con lo que se observa en todos los países, tenemos que, en el caso del Ecuador, el apoyo a la democracia es un poco menor, ¿no? En Ecuador tenemos un apoyo que está del 53%, el 51% a nivel mundial. Esto es encuesta de Gallup. 51%. Vemos que, por ejemplo, en el Uruguay el apoyo a la democracia es del 75%, en Costa Rica 72%, ¿no? Tenemos en otros países, en Brasil 64%, ¿no? En México 67%. En donde están más o menos similares, todos son en Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, 51%. Pero entonces no tenemos realmente una presencia frente al mundo de un país que defiende la democracia, ¿no? Bueno, esto ya lo observamos el año pasado, pues el acontecimiento que más importó a la población, el más importante fue la guerra de Israel y Hamas, la guerra de Rusia y Ucrania, las elecciones de países y la muerte cruzada en el Ecuador. En el año 23, el hecho que consideró como el más importante fue la crisis económica, la subida de precios, la crisis energética con los apagones que estaba en ese entonces, la falta de empleo y la inseguridad, ¿no? En materia política, pues la muerte cruzada, las nuevas elecciones, la elección del presidente como un hecho más importante, el asesinato de Fernando Villavicencio, que realmente conmovió, ¿no? Lo que considera como en la parte social, que hizo que se mueva realmente la situación total, fue las muertes violentas, ¿no? Positivo, el funcionamiento del metro, la metástasis del escándalo de corrupción, el asesinato de Fernando Villavicencio, la muerte cruzada en general. Esto es lo que entonces les podría yo presentar ahora como situaciones que vale la pena pues analizar, y en eso siempre estamos permanentemente. Claro que hay información también muy interesante, por ejemplo,
en cuanto que les presentaba yo, que en las ciudades hay un gran problema, que es el problema de la movilidad, ¿no? El crecimiento de vehículos, que anteriormente estaba en 120,000 vehículos en los años 80, 90. Ahora el crecimiento de vehículos llega a tal magnitud que son de 3,200,000. En Quito, 650,000. En Guayaquil, 660,000. Entonces es una situación que tiene que atenderse rápidamente porque es una tremenda preocupación lo que está viviendo el Ecuador en todas sus ciudades, ¿no? Si bien es cierto, el Metro Quito está haciendo una buena gestión, pues tiene que complementarse, ¿no? Con vías, con conexiones hacia los lugares, no solamente del centro de la ciudad, sino a las diferentes comunidades, también a los sectores poblacionales que son los valles, y de esa manera entonces las situaciones se superarán, porque actualmente es un verdadero problema la movilidad. No sé si tienes algún inquietud, mi querido Juan. Bueno, creo que hemos estado mejor muy ávidos de tomar esta data formidable de una empresa que históricamente desde los años 70 ha venido ilustrando a la ciudadanía para justamente decir que hablemos con propiedad, que nos basemos en las realidades que nos dan estos datos magníficos. Desgraciadamente, mi querido Ángel Polibio, el tiempo es lo que nos come. Pues hemos sido nosotros muy, muy ávidos de seguir escuchando. Mejor quisiera pedirte que por favor hagamos una segunda, una tercera, una cuarta de estos espacios de opinión pública técnica, y qué mejor que sean los datos los que nos ayuden a direccionar esa opinión pública técnica. Así que mejor solicitarte que esto sea permanente, que tengas esa gentileza para el Ecuador, no solo para los conductores, porque hoy hemos ampliado nuestro escenario y quisiéramos pues que esta ilustración formidable pues sea con la permanencia, con la frecuencia, que nos podemos poner de acuerdo, estoy seguro, mi querido Ángel Polibio. Así que, Giancarlo, yo sé que estás ya un poco presionándonos por el tiempo que ya no lo tenemos. Te digo, Pablo, para nosotros, para mí personalmente, es una muy buena oportunidad que tengamos estos encuentros, ojalá los tengamos periódicamente, porque la principal columna, como yo siempre, es la investigación. Pero no se saca nada si no se la comunica, si no se la analiza. Y en eso, pues, este tipo de eventos son los que directamente van hacia quienes más se necesita que escuchen, que sepan lo que pasa. Los medios, pues, hacen un buen papel, pero también tenemos que tener mucho cuidado con el uso de redes sociales, porque a veces se van una serie vamos a decir, comentarios que tienen un direccionamiento que no existe en el caso de la investigación de la opinión pública, porque ahí el seguimiento es totalmente pues, de acuerdo a la reacción propia de la población. Nuestra empresa pues se une y se seguirá uniendo en nuestra radio, la Radio Sensación 800, para que también le llegue al mayor número de hogares, empresas, personas que están en los vehículos, que escuchen lo que ustedes analizan a través de sus voz. Yo los felicito, te digo, Pablo, es un trabajo formidable el de que ustedes realizan, una conducción excelente, y las participaciones, segundo lo que yo he escuchado, pues también son sumamente importantes. Así es que vamos adelante con todo gusto. Muchísimas gracias al doctor Ángel Polibio Córdoba, que realmente en esta mañana nos ha permitido visualizar de mejor manera estos datos, estos números importantísimos para poder, en base a eso, nosotros también tener una guía. Y con certeza vamos a tener que hacer otros programas más para ir así mismo hilando fino
sobre algunos temas que los hemos topado en esta mañana. A nombre de la Cámara de la Industria de la Construcción y de este espacio Reflexiones desde la Cámara, le agradecemos al doctor Ángel Polibio Córdoba por habernos acompañado. Quiero darle espacio para la despedida, muy cortita porque estamos ya sobre la hora, y una reflexión final. Adelante, doctor. Yo quiero decirles pues que la situación que está viviendo el país es una situación que la población la está apreciando debidamente. Está la población pues también muy nerviosa con la situación de la inseguridad, que no es solamente desde el día de ayer, del día de la semana pasada. No, esto ya va desde hace mucho tiempo. Que tenga un peso de casi más del 50%, esto quiere decir que es algo que no es algo de superarlo fácilmente. Pero también tenemos que pedir que a las organizaciones que manejan esto, pues lo hagan debidamente. La Asamblea Nacional juega un papel tremendamente importante, que se una al trabajo del gobierno y del Ejecutivo, y así también que apoyen dos fuerzas que son formidables, que son la policía y las Fuerzas Armadas. Si es que hay una compenetración de lo que es servicio en general, yo creo que vamos a poder superar los problemas que los tenemos actualmente. La población debe tener seguridad de poder salir a su trabajo, de que se apoye también en lo que es la inversión extranjera directa. El caso de la industria y de la industria de la construcción es una fuente de empleo indudable. Las cifras lo están indicando. Entonces tenemos que hacer de que la población, el gobierno, todos los gobiernos centrales, también centralizados como son los municipios, tomen en cuenta de que se deben hacer obras debidamente estudiadas con la participación de instituciones especializadas, calificadas, y esas son las instituciones que están asociadas en la Cámara de Industrias de la Construcción. Eso es lo que podría decirles. Y nuevamente muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias al doctor Ángel Polibio Córdoba, CEO de Sedatos, que nos ha permitido en esta mañana, como lo habíamos indicado, ver datos realmente de relevancia y de importancia que debemos siempre traerlos a la mente. Polo, paso contigo también para tu despedida y tu reflexión final. Adelante, por favor. Es que si el experto nos dice que estamos haciendo algo medianamente bien, pues realmente es motivo de alegrarnos, Giancarlo. Así que quisiera que desde hoy Ángel Polibio Córdoba no va a ser más nuestro invitado, va a ser nuestro aliado estratégico, porque va a ser parte permanente de esta ilustración a la sociedad. Así que muchas gracias, mi querido Ángel Polibio. Quiero hacer pública esta buena predisposición que tenemos mutuamente de esta gran empresa histórica para el país, reconocida a nivel internacional como es Sedatos, pues que podamos hacer esta conjunción con la Cámara de la Industria de la Construcción, que hoy por hoy ya se convirtió en el referente de opinión técnica pública del país. Hoy ya las autoridades sí tienen la gentileza de citarnos y de tomarnos en cuenta en función de los aportes reales y sensatos que estamos dando en pos de las ciudades, en pos de nuestro querido país. No va a ser excepción, estamos por darles nuestras consideraciones al presidente Noboa de qué es lo que vemos dentro de un portafolio de propuestas de inversión en infraestructura, pero ejecutables. Esa va a ser la diferencia. Con visiones de inversión, como aquí se ha visto la data, dependeremos mucho de la inversión privada, porque qué decir de la cosa pública, pues todavía tiene mucho que hacer el Ejecutivo por volver a estabilizar al país. Tenemos que pagar 7,000 millones de dólares, empezar a pagar una deuda, ¿no?, de 75,000 millones de dólares. Tiene mucho trabajo que hacer el Ejecutivo. La visión es cimentar a la empresa privada. Y en ese camino estamos, mi querido Ángel Polibio, y que es necesario que podamos unir esfuerzos, siempre pensando en un nuevo país, siempre siendo propositivos. En ese camino estamos y nos honramos realmente que podamos tener este enlace con Sedatos, una empresa histórica de las fundamentales, para poder hablar con propiedad. Nos has ilustrado muchísimo. No nos has dado chance ni siquiera de opinar, porque la hora se nos hizo de 5 minutos. Hemos estado acá en cada dato que nos das, hemos estado ávidos de anotarlo. Así
así que mejor nos congratula y agradecemos mucho. Qué bueno. Y como ya les he dicho, pues también, y ahora lo mencioné, este estudio lo podrían ustedes recibir en forma permanente, ¿no? Vayamos a eso. La información histórica, con lo que se hace la consulta en todo el país y con algo que a ustedes específicamente les interesa. Si quieren tener un estudio especial sobre tal área, en tal provincia, sobre tales actividades, pues las incorporamos a nuestra encuesta mensual, y ese es un estudio que es pues específicamente para lo que ustedes requieran y para la discusión y análisis que tienen a lo largo de todos los días. Así que nuevamente, pues vamos adelante. Gracias, doctor Ángel Polibio. Un saludo a Nancy y a todo el equipo. Gracias. Formidable de ese dato. Sí, un honor. Y qué decir de esa fabulosa Radio Sensación que se escucha en Estados Unidos, se escucha en Ecuador. Así que me da mucho gusto cuando yo voy por allá, se les sintoniza pues perfectamente. Y así en cualquier parte del mundo, ¿no? Un honor, mi querido Ángel Polibio, que llegamos a este enlace. Giancarlo. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Ángel Polibio Córdoba, que nos acompañó en esta mañana. Por supuesto, también nuestro querido presidente de la Cámara de Industria de la Construcción, Polo Ocampo. Y claro que sí, a ustedes también que estuvieron a través de nuestras redes sociales, decirles muchísimas gracias por acompañarnos día a día. Mañana tenemos una gran invitada. Se trata de Cecilia Baltazar, quien es asambleísta, para informarnos sobre el trabajo que están haciendo en la Asamblea Nacional durante esta temporada. Me despido agradeciéndoles. Mi nombre, Giancarlo López. Y Dios mediante, el día de mañana nos estaremos viendo en un nuevo programa de Reflexiones desde la Cámara. Que tengan un excelente día. Es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro.